Vamos a comenzar. Oramos y empezamos. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das de aprendizaje. Gracias porque a lo largo de este año hemos podido dedicar este tiempo para aprender, recordar, afinar algún conocimiento nuevo o que ya teníamos. Y sin embargo, Señor, estamos descubriendo también las mejores maneras de cómo debemos de relacionarnos contigo, porque tú eres nuestro Dios y tú estableces las bases, las pautas. Permite, Padre, entonces que nosotros podamos ser sensibles a lo que dice tu palabra y que obedientemente acatemos tus disposiciones. Y en este estudio, Señor, de los 10 mandamientos, te rogamos que nos ayudes, Señor, para discernir y ver más allá de lo evidente. Cuida de cada uno de los que estamos aquí, está con los hermanos que vienen de camino y con el resto de nuestra iglesia. Padre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por su paciencia. La semana pasada estuvimos toda la semana en el paradisíaco Puerto Vallarta, todos los días nublado, todos los días lloviendo. El día que nos venimos, ese día salió el sol. Entonces, sí, hombre, ya le decía yo a mi papá, ¿con quién se queja uno de estas cosas? Pero bueno, estuvimos con la familia, gracias por la paciencia. Vamos a hacer una recapitulación. Hoy no vamos a repetir los 10 mandamientos, hoy no, porque hay mucho de qué hablar y quisiera yo aprovechar el tiempo para eso. La próxima semana, como cada semana, decimos de memoria los 10 mandamientos. Para que también los vayan afinando, y también voy a empezar a recoger de cada uno, el que se lo sepa de memoria. Voy a dar oportunidad cada día, cada domingo, a uno o dos que lo digan de memoria para ir tomando nota de quienes ya lo aprendieron completito desde el versículo 1 hasta el versículo 17 del capítulo 20 de Éxodo, ¿no? Pero vamos entonces a hacer una breve recapitulación. Estamos en el segundo mandamiento, ¿no? Ustedes se acuerdan que en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, fue el primer mandamiento, y ese primer mandamiento tiene que ver con el objeto de la adoración. Hablábamos de que este mandamiento, Dios exige exclusividad, ¿no? Es decir, solo yo, y nada más que yo. No que haya otros dioses, ¿no? Pero Él dice, solamente a mí, no te fabriques un Dios imaginario, no des adoración a nada, ¿no? Sino solamente a mí. Es este Dios que después en el segundo mandamiento de alguna manera lo va a reafirmar cuando dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso, ¿no? Entonces Él quiere para Él y solamente para Él la adoración. Entonces en el primer mandamiento vimos entonces, ¿verdad?, el objeto de la adoración, el objeto de nuestra devoción, que es solamente y exclusivamente este Dios Jehová, este Dios Elohim, este Dios Trino, y a Él solamente y solamente a Él le debemos nosotros esta adoración. Vimos también allí en este mandamiento algunos conceptos, ¿no?, que consideramos que eran importantes y que los vamos a ver a lo largo de todos los mandamientos, como la categoría general, la prohibición fundamental, el deber implícito. Esto lo estuvimos revisando ya en el primer mandamiento. Y luego entramos al segundo, justamente hace 15 días entramos al segundo mandamiento, y en el segundo mandamiento empezamos a indagar, incluso nos dedicamos mucho tiempo a esto, muy buena la sesión de hace 15 días, porque hablábamos de que el segundo mandamiento es largo, es el más largo, es el que se le dedica un poco más de tiempo desde el punto de vista exegético. Y por otro lado, encontramos en este segundo mandamiento, si ustedes lo recuerdan, 2 cláusulas, ¿no? Era un mandamiento, 2 cláusulas, y dijimos que este mandamiento está dividido en 2 partes. La primera parte es justo lo que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Cuando revisábamos la primera cláusula, que es esta, no te harás imagen, concluimos que era una imagen de Él mismo. No era una imagen de cualquier cosa, era una imagen de Él. Que la gente diga, este es Dios, o sea, este representa a Dios. No otras imágenes.
¿no? Decíamos, por ejemplo, nosotros que esta paloma que está aquí, ¿verdad? Es una paloma, es una obra, es un simple animal, punto. Pero si decimos, este es el Espíritu Santo, ahí es donde está el problema de la adoración que está prohibida justamente en las Escrituras. Decíamos, por ejemplo, que fabricar un ángel de yeso o lo que sea, pues no es en sí mismo un problema, ¿no? En tanto no represente a la Trinidad o no sea el objeto de nuestra adoración. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Y afirmamos, solamente para recapitular, que cuando se habla de esto, de no te harás imagen ni ninguna semejanza, estamos entonces también hablando de que estamos en frente del Dios Trino. Así que no nos hacemos imagen, no de ninguna de las tres personas de la Trinidad, ni del Espíritu Santo, ni del Hijo, y no el Padre. La Trinidad, debemos de recordar, no se divide, la Trinidad no se descompone, ¿no? A veces para fines didácticos, como medio separamos un poquito para estudiar a Dios, al Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, pero es indivisible, no hay manera de que pueda ser separada la Trinidad de ninguna forma. Entonces, cuando hablamos de la creación, la Trinidad está completamente incluida. En la salvación, la Trinidad está completamente incluida. Incluso en el proceso de santificación, la Trinidad está completamente involucrada. En nuestro proceso santificador, no es solo el Espíritu que nos guía a toda verdad, ¿no? No solamente es esto, sino que además el Padre y el Hijo están involucrados. No hacen un trabajo diferente. Operativamente hablando lo podemos estudiar, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la imagen de Dios que tenemos nosotros, es un Dios indivisible. Así que no se puede hacer una representación de Dios, no se debe de hacer una representación de Jesús, no se puede hacer una representación del Espíritu, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni, aunque fuera muy necesario, o en una clase de escuela dominical decíamos representar a Cristo ahí, eso no lo debemos hacer, o al Padre o al Espíritu Santo. Lo que más se ha representado en la historia de la humanidad no es tanto al Padre, pero es al Hijo. Hay películas, ¿no?, en donde el Hijo está involucrado, es decir, una imagen física, ¿no?, de la creación, ¿no?, teniendo como, este es Cristo, ¿no? Ya en nuestra mente de repente vienen imágenes como que Cristo es de pelo largo, güero, ojos verdes, medio alto, ¿no? Bien parecido. Esa es la imagen que tenemos, como la de Satanás, ¿verdad? Rojo con cuernos y un tridente, ¿no? Es decir, nuestra imaginación es muy amplia, ¿no? Muy amplia. Y esto se presta a una gran cantidad de especulaciones y de competencias, porque también supe que por ahí había una película, alguien me lo dijo, ¿no?, de un Cristo negro, ¿no? Entonces, tanto un Cristo negro como un Cristo güero da lo mismo, ¿no? Criticamos, ¿cómo que van a representar a Cristo como un Cristo negro? Es igual, deberíamos de escandalizarnos cuando nos digan, vamos a representar a Cristo como un Cristo güero, ¿no? A lo mejor nuestra tendencia occidental nos hace rechazar a un Cristo negro, pero ambos están completamente prohibidos en la Escritura, ambos, no hay manera de apoyar uno ni el otro. Así que bueno, en eso estábamos la semana pasada. Pero entonces hoy vamos a la segunda cláusula. Si la primera es, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, viene la segunda cláusula, que es, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hoy vamos a ver esa cláusula. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hay dos palabras ahí. Ustedes tienen ahí, bueno, si no tienen la Biblia, se saben el mandamiento de memoria. La palabra inclinarse y honrar, ¿a qué les suena? ¿Qué viene a su mente cuando tenemos en nuestra palabra como cultura cristiana o religiosa, inclinarse y adorar o inclinarse y honrar? ¿Qué estamos haciendo cuando eso sucede? ¿Perdón? Rendir culto. ¿Qué? Sí, pues nos postramos, ¿no, hermano Tacho? Poner rodilla en tierra, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene que ver con el culto, tiene que ver con la adoración directa, porque lo que nosotros hacemos aquí, cada domingo en los cultos de la mañana, ¿no?, es honrar al Señor, ¿no es cierto?
nos inclinamos, no necesariamente nos hincamos y ponemos nuestras manos en el piso, pero sí hay una intención, ¿no?, reverente de estar en la presencia de Dios. Incluso nuestras oraciones, ¿no?, hay una expresión que yo digo y que dicen algunos ancianos también cuando dirigen: vamos a inclinar nuestras cabezas para orar, ¿no? Es decir, este es un acto de completa devoción, de completa entrega al Señor. No está mal, ¿no? Tampoco está mal orar con los ojos abiertos o con la cabeza levantada al cielo, tampoco. Pero esta actitud de inclinarse es una actitud muy reverente que tiene que ver exclusivamente con la adoración, tiene que ver exclusivamente con un acto de adoración. Así es que inclinarse y honrar, o inclinarse y adorar, son actos evidentemente relacionados con la adoración. Ahora, teniendo esto en mente, en la segunda cláusula dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, la pregunta es, el mandato dice: no te inclinarás a ellas. ¿A qué ellas? Las imágenes. Claro, a las imágenes. Ahora, en el primer mandamiento descubrimos que cuando se habla de las imágenes no estamos hablando de todas las imágenes, ¿no es cierto? Es decir, porque si cualquier imagen está prohibida, pues ni siquiera un cuadro con una flor estaría permitida. Estamos hablando de la imagen de Dios mismo, ¿no es cierto? De Él mismo, o de la Trinidad. Así que cuando nosotros tenemos aquí en la segunda cláusula, que es parte del primer grande mandamiento, no te inclinarás a ella ni las honrarás, es a esas imágenes que me representan a mí. ¿Me explico? No te inclinarás ante las imágenes que tengan que ver conmigo o que intenten representarme a mí. No te las. Ahora, ustedes dirán: ¿y las imágenes de los santos en donde se inclina la gente, o un árbol, o lo que sea? Eso quedó claro en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está claro. Tampoco tenemos que inclinarnos ante cualquier otra imagen, aunque no sea la Trinidad. Pero aquí en lo particular, como Dios está estableciendo una manera de cómo nos relacionamos con Él, está diciendo en el primer mandamiento: no te hagas imágenes de mí. Y por supuesto de la Trinidad. Ahora dice en la segunda cláusula del segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas. No te inclinarás a estas imágenes que me representen a mí. Ya dijo, me queda claro que tampoco en las otras. Así que no me debo de inclinar ante ninguna imagen, ¿no? En absoluto. Mucho menos las que tengan que ver con la persona de Dios. Lo que Dios está prohibiendo entonces en esta cláusula no es la adoración a otros dioses por medio de imágenes, que está clarísimo que está prohibido en el primer mandamiento, sino que lo que prohíbe aquí es la adoración de sí mismo por medio de imágenes, ¿no? Por medio de algunas imágenes, ¿no? Ahora, hay un problema, porque la religión mayoritaria de nuestro país, católica romana particularmente, ¿no?, dice: bueno, nosotros no adoramos las imágenes. Lo que adoramos es lo que representa la imagen, ¿no es cierto? Dice el autor de este libro, Gerald Nienhuis, que recomiendo mucho, ¿verdad?, que algunas personas le dan un sentido pedagógico a las imágenes, ¿no? Es decir, el sentido pedagógico es: esta imagen no es el objeto de la adoración, sino lo que representa, ¿no? Es decir, la cruz, por ejemplo, es una representación de Cristo, ¿no? Si nosotros no estamos adorando la cruz, pero nosotros adoramos lo que representa, lo que está representado ahí. Bueno, pues tampoco, ¿no es cierto? Porque estamos nosotros teniendo una imagen, ¿no?, tratando de representar lo irrepresentable. ¿Cómo? ¿Cómo una cruz puede representar a Cristo? ¿Cómo? No hay manera, no hay forma. No hay por dónde entrarle al asunto de esta representación. Entonces, este mandamiento es un mandamiento que tiene que ver con Dios y que dice: no hagas nada, no te crees ninguna imagen. Acuérdense que en la primera cláusula es: no te harás imagen. Incluso construir la imagen, aunque no la adoremos, es pecado. No solamente adorarla, sino construirla, ¿no? Y dice: bueno, yo voy a hacer, porque a eso me dedico, un Cristo ahí crucificado, y lo voy a vender. Pues no hay pecado ahí, porque yo no lo voy a adorar, ¿no? Pero el mandamiento dice: no te harás, no lo hagas, ni hacerlo ni adorar. Ahora, en ese sentido, ¿perdón? Y menos venderlo. Y menos venderlo, ¿no? Va a sacar ganancias de eso. Bueno, ninguna de las cosas, ¿no? Ninguna de las cosas.
Tiene que ver entonces con las imágenes que tengan que ver con Dios. Vamos a revisar un pasaje de la Escritura. Vamos a revisar dos textos de la Escritura. Ahorita uno, en el que quiero que tengamos un trabajo exegético. Ahora, déjenme decirles algo. Claro, los que fuimos al seminario y estudiamos un montón de años, nos gustó y todo esto, pero la mejor exégesis es la que es evidente, la que es obvia. Y a veces en la Biblia hay cosas tan obvias que cuando uno los ve y alguien nos dice, miren esto, y uno dice, ay, claro, pues ahí está, es que claro, era tan obvio, ¿no? Bueno, vamos a ver las cosas obvias. En las cosas obvias está la más grande de las exégesis. Cuando hablo de exégesis hablo de una interpretación de lo que la Biblia quiere decir, ¿no? Vámonos a Éxodo 32. El pecado que cometió el pueblo es que cuando Moisés subió, después de recibir los 10 mandamientos al monte, para tener una conversación privada con Dios, se tardó mucho, recuerdan, ¿no? Ya se había tardado demasiado. Y entonces Aarón y el pueblo toman una decisión. Traigan todo el oro, ¿no? Todo el oro y vamos a construir un becerro. ¿Se acuerdan de esto, no? El becerro de oro. Bueno, en este contexto, por favor, vámonos a 2 versículos. Primero el versículo 4. Después de esto, que el pueblo ve que Moisés tardaba en descender del monte, ¿verdad? Aarón les dice, traigan zarcillos de oro que están en las orejas de las mujeres, de vuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y dice esto la Biblia, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Hasta ahí tenemos una historia común y muy conocida. Aquí no tenemos ningún problema nada más que entender lo que está diciendo el texto. Están construyendo un becerro y el material es de oro. Ahora, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos becerros hicieron? Uno. ¿Y por qué dice estos son tus dioses? Ahora, es lo que digo, no necesitamos ir y aprendernos el idioma original para poder tener un exégesis muy cuidadoso. No hizo 3 becerros, hizo 1. Y con todo y eso, está diciendo aquí, Israel, estos son tus dioses. Ahora, déjenme decirles que en el idioma original, y ahí sí necesitamos aprender el idioma original, o por lo menos que nos dirijan a esto, la palabra dioses aquí es Elohim, en el idioma original. ¿Va? Ok, dice, entonces dijeron, estos son tus Elohim. ¿Saben ustedes que Elohim es un nombre dado a Dios, que se usó en la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era Jehová dijo, Elohim. Hemos hablado también que esta palabra griega, que es el nombre de Dios, Elohim, esta palabra griega está en plural, está en plural. Elohim es la pluralidad. Y cuando en el Génesis encontramos hagamos al hombre, por ejemplo, ¿no? Hagamos esto, está hablando de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Es el nombre dado a la Trinidad. Así que cuando ahí está disgustado Dios con el pueblo por semejante pecado, el pueblo estaba diciendo, ahí en el versículo 4, ¿no? Estos son tus dioses. Lo que está diciendo es, este es Jehová. Este es Dios. Gran pecado. No era solamente un becerro construido así por decir, sino lo que estaban pensando, lo que estaban tratando o lo que estaban intentando era representar a Dios en ese becerro. Ahora, si no nos quedó suficientemente claro, ¿qué dice la segunda frase? ¿Qué dice, Joali? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, pues más claro no se puede, ¿no? Porque los mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto.
Por supuesto que era una representación de Dios. Era obvio que era una representación de Dios. Está haciendo una imagen y está diciendo Aarón, ¿no?, al pueblo: este es Jehová. Ahora, ya se había tardado Moisés. Ya habían recibido los 10 mandamientos. A ellos, mejor que a nosotros, les había quedado clarísimos los mandamientos. Con todo y que le quedaron clarísimos los mandamientos, lo explícito y lo implícito, con todo y eso, el pueblo duro de cerviz, porque va a utilizar esa expresión en el texto, ¿no? Este pueblo duro de cerviz, con todo, se hicieron una imagen de Jehová. Estos son tus dioses. Y era uno solo, un becerro. Ese es Elohim. Es el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Saben qué hizo el pueblo? Se inclinó y adoró a esa imagen. Cuando Dios había dicho: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No a cualquier imagen, sino a una imagen que me represente. Una imagen que digan: este es Dios. Y pasó que entonces el pueblo se inclina, se arrodilla, adora al becerro. Versículo 8. Pronto se han apartado, ¿no? El Señor le dice a Moisés, ¿no? Desde el 7, ¿no? Anda, desciende, porque tu pueblo que saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y luego dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya hasta presentaban sacrificios, ya le daban ofrenda, ya se inclinaban al becerro, ya lo adoraban. ¿Cuánto tiempo pasó? Algún tiempo, para que esto pudiera ser posible, para que se construyera el becerro y para que hubiera una devoción ante el becerro y la gente se arrodillara y adorara a esta ídolo o esta imagen de fundición. Así que cuando el texto, en este mandamiento, en esta segunda cláusula, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, son imágenes que me representen. Insisto, para que quede claro, también está prohibido inclinarse sobre otras imágenes aunque no representen a Dios. Eso quedó prohibido en el primer mandamiento, pero en el segundo mandamiento tiene que ver con Él. Lo va a decir después, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que aquí el asunto es justamente este intento de adorar a Dios por medio de una imagen. Este es un pecado. Tratar de adorar a Dios mediante una imagen, es un pecado. Es posible que al pueblo le haya parecido muy buena idea hacer este acto de adoración, porque fueron creativos, ¿no? La verdad es que, le hubieran dicho: Señor, no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Tuvimos que hacer algo, y lo que hicimos fue, para que tú no te preocupes y atiendas a Moisés en el monte, pues hicimos una imagencita ahí para adorarla, ¿no? Puede ser que sí, pero el Señor se disgustó. Hermano Miguel. Yo me he hecho una pregunta. Sí. ¿Por qué de todas las cosas creadas escogieron la imagen de un becerro? Y me he dado mi propia respuesta. O quizás es una imagen de algún dios en Egipto. Esa es una posibilidad, pero los teólogos del Antiguo Testamento en la teología bíblica dicen que también es un acto de apostasía, de herejía. Por ejemplo, ustedes saben que Cristo fue representado y tipificado por un cordero, por un becerro, por algún animal de sacrificio, con un cordero, ¿no? Y es muy probable que haya sido una especie de intento, ¿no?, de dar una imagen de aquello que iba a ser tipificado. Pudo haber sido esto. Pero como la Biblia no lo dice, y yo siempre digo que donde la Biblia calla, nosotros callamos, ¿no? Como la Biblia no lo dice, quizá la mejor explicación teológica es: no tengo la menor idea. Porque la Biblia no lo dice, ¿no? ¿Por qué escogieron un becerro? No sé. No tengo la menor idea.
Ni siquiera los teólogos, yo estuve buscando justamente una respuesta a esto, no la encontré, no hubo manera. Entonces, pues ahí hicieron eso, se les ocurrió, ¿no? Ahí a Aarón, ¿no? Pero es interesante, hubieran hecho cualquier otra cosa, pero hicieron un becerro de oro. No sé si les ha pasado, pero esto es así entre paréntesis. A mí no me gusta mucho la alegorización, cuando no hay alegorización en la Biblia. Porque yo he escuchado predicadores que dicen, la televisión es tu becerro de oro, el gran becerro de oro es la televisión, el gran becerro, tu becerro de oro, y le dan imágenes del becerro de oro a cualquier cosa, ¿no? Cuando la Biblia no dice eso, no lo dice, simplemente no lo dice, ¿no? Pero es interesante que nosotros trasladamos el becerro a lo que se nos venga en la mente y lo tipificamos cuando el tipo de Cristo es otro. Bueno, ese es un asunto. Me parece que en el análisis de Éxodo 32, versículo 4 y 5, a todos nos queda claro que está hablando, ¿no? La imagen estaba representando a Dios, sin duda alguna. Es posible que ya lo supieran o no, pero es importante remarcarlo, ¿no? Está diciendo el Señor que no te inclinarás a ellas. Estas imágenes que me representen a mí. Si vamos a una iglesia y hay un Cristo colgado, ¿no? Y nos acercamos y nos arrodillamos, estamos transgrediendo el mandamiento. Nos estamos inclinando ante una imagen de Él. En la iglesia católica, no quiero hablar mucho de ellos, pero miren a mi mente, porque incluso cuando pasan por enfrente, no pueden pasar por enfrente sin que se persinen o se inclinen. Incluso cuando caminan por enfrente de una iglesia, hacen una reverencia y uno dice, ay, qué lindas personas tan devotas, ¿no? Están pecando contra Dios. Están pecando contra Dios. Porque es una representación de Cristo. Y están pensando que están adorando a Cristo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. El mandamiento lo prohíbe. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En los mandamientos que hemos revisado, hemos dicho que íbamos a ver la categoría general, la prohibición y el deber implícito, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a trasladarnos hacia la categoría general del mandamiento. Si en esta segunda cláusula es, no te inclinarás ni las honrarás, y nosotros hemos hablado de que el primer mandamiento habla del objeto de la adoración, tenemos que decir que el segundo mandamiento tiene que ver con los modos de la adoración. El primer mandamiento es el objeto de la adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, solamente yo, exclusividad. Ese es el objeto de nuestra adoración. ¿A quién adoramos? Solo a Dios, ¿no? Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, ¿no? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, ¿no? Y todo lo que hay en ello, etc. Ahora, Él es el objeto de nuestra adoración, sin más nada, sin decir más nada. Él es el objeto de nuestra adoración. Pero la pregunta es, ¿cómo lo adoramos? ¿Cuáles son los modos de la adoración? Y entonces la categoría general es los medios de la adoración. Para usar el pizarrón. La categoría general son los medios de la adoración. Esto es sumamente importante porque es tan importante, ¿verdad? Tan importante adorar al Dios correcto del modo correcto. Lo decía yo en la predicación en la mañana. Al Dios correcto del modo correcto. Ahora, pregunto, los israelitas en el desierto con el becerro de oro estaban adorando al Dios correcto, porque ese es Jehová. Ahora, no era Jehová, pero la intención era dirigida a Jehová, pero el modo no era el correcto. Se puede adorar al Dios correcto de un modo incorrecto. No basta con la intención. Tenemos que recibir instrucción sobre esto. Ya lo decía también en la predicación y lo he dicho muchas veces. Cualquier persona dice, pastor, yo voy a adorar a Dios de acuerdo a como me dicte mi corazón. Ahora, yo quiero decirles que el corazón, no hay nada más perverso que el corazón del hombre. Si nos vamos por lo que nos late, ¿no?
nos vamos a equivocar sin duda alguna. Ahora me van a decir, pero es que yo tengo paz en mi corazón cuando adoro de esa manera. Pues con todo y eso, es pecaminoso. Ahora, es que pastor no ve mis intenciones, y ya lo he dicho. Si la intención no está alineada con la palabra del Señor, esa intención es pecaminosa. No basta con las intenciones, ¿no? Dice un dicho popular, no la Biblia, que los panteones están llenos de buenas intenciones. No es posible. Las intenciones no son suficientes. Ahora, si las intenciones no son suficientes, ¿no? ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Cuáles son los modos correctos de la adoración? El segundo mandamiento, en lo no explícito, pero en lo implícito, nos dice cuáles son los modos correctos de la adoración. Evidentemente, hay que leer toda la Biblia, hay que escudriñar la palabra para encontrar los modos correctos de la adoración. Al encontrarlos, nos daremos cuenta de cuántas cosas hacemos, ¿no? Cuántas cosas hacemos o cuántos medios de adoración hacemos que son incorrectos. Incorrectos, ¿no? Así que la categoría general son los medios de adoración. Pero, ¿cuál es la prohibición? Ahí es donde vamos a tratar un poquito más entre la prohibición y el deber. ¿Cuál es la prohibición fundamental? Si nosotros en el segundo mandamiento encontramos los modos de la adoración, la prohibición fundamental que está implícita es esta: no inventes tus propias ceremonias, tus propios ritos, tus propios elementos de adoración, ¿no? Y luego adorarme mediante ellos. No inventes. Yo no lo ordené. Vas a hacer solo lo que yo te mando, no lo que tú creas que es bueno para mí. Porque lo que yo creo que es bueno para Dios está basado en mi intención pecaminosa. Acertaré mejor cuando lo que hago en la adoración tiene que ver con que lo que Dios me ha pedido. ¿Cierto? Es decir, esto es lo que yo te pido. Así quiero que me adores. He dicho en diferentes ocasiones que el Señor no solamente quiere que le adoremos, sino en la Biblia dice cómo quiere que lo hagamos. Y todas las demás, ¿no? Él no solamente dice confiesen sus pecados, sino dice así quiero que lo hagan. Él no dice pidan en oración, sino así quiero que lo hagan. Él no dice solamente agradézcanme, no, y además así quiero que lo hagan. Canten y así quiero que lo hagan. Ofrenden y así quiero que lo hagan. Lean la palabra y así quiero que lo hagan. Es decir, que todos los elementos de la adoración, Dios no solamente nos ha pedido que lo hagamos, sino que ha determinado cómo quiere que lo hagamos. Ahí es donde cometemos una gran cantidad de pecados. No debemos inventar nuestros propios medios de adoración. Vamos a intentar adorar al Dios correcto, pero muy posiblemente, ¿no?, de un modo incorrecto. Y lo que todos los que estamos aquí queremos es adorar al Señor de manera correcta, aunque en ello esté en juego mis costumbres, mis tradiciones. Si mi tradición de 20, de 30, de 40, de 50 años ha sido equivocada, hay que traicionar la tradición y no al Señor. ¿Me explico? Porque luego de repente en las iglesias es que hay dos palabras peligrosas o dos frases. Una es que nunca lo hemos hecho así, o es que siempre lo hemos hecho así. Yo me he encontrado con este problema cuando dicen, es que pastor, esto siempre lo hemos hecho así. No nos ha caído ningún rayo del cielo. Y estamos tan contentos y la iglesia está creciendo tan linda porque siempre lo hemos hecho así y nos ha dado resultado. Claro, porque es una acción utilitaria. Tiene como propósito no honrar al Señor, sino generar más membresía, ¿no? Ahora, es evidente que lo que nosotros tenemos que ver en este mandamiento tiene que ver con adorar al Señor solamente como Él pide que sean adorados. Voy a poner solamente un ejemplo y no muchos más, porque en cada ejemplo que pongo en todos lados donde estoy, se levanta un poquito de conflicto. La corona de Adviento, 5 velas, una mesa linda, flores, 5 velas de colores.
se prenden cada vela. No se prenden juntas, un domingo pasa alguien y la prende, dice algo lindo, ¿no? Cantan un himno, algo así. El otro domingo se prende la otra, y el último domingo la prende el pastor con su familia, porque es Cristo y no sé cuánto. Ahora la pregunta es, ¿está mandado en la Biblia eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque es lindo, porque es una tradición, porque nos parece que reviste el ambiente navideño, porque nos parece que es una cosa linda, ¿no? Pero eso está centrado en nosotros, en lo que a mí me parece, en lo que a mí me gusta, en lo que me funciona a mí. ¡Ay, qué lindo! Me siento yo tan bien, me siento tan animado, me siento tan conmovido, y Dios allá en el cielo y yo no me siento conmovido, ni emocionado, me siento airado. ¿Quién nos mandó a hacer esto? Ahora, imaginen ustedes cuántas cosas. Ahora, déjenme decir algo. Desde el principio de nuestro estudio de los 10 mandamientos dije, estos mandamientos son para darnos cuenta de que es imposible cumplirlos. Pero si sabemos y si nos instruimos en las cosas que Dios no ha mandado y las hacemos, ¿verdad? Es que el que tiene conocimiento, ¿no?, tiene mayor condenación. Pero ahí, ¿verdad?, la intención era su becerro de Adviento de Aarón, ¿no? Y lo hizo, lindo. Yo creo que era una estatua preciosa. Imagínense los mismos artesanos que hicieron los serafines que tenían sus alas pegadas en la tapa del propiciatorio del arca. Eran obras de arte maravillosas. Habrá sido una imagen preciosísima. Y han de haber dicho, qué bien nos hace sentir el becerro. Sentimos tan felices. Y todavía pudieron haber dicho, Señor, agrádate de esto. Y quedó bien bonito. Pero ¿saben qué dice el texto en el verso del 32? Que Dios le dijo al pueblo, lo voy a destruir. Y Moisés tuvo que decirle al Señor, no los destruyas. ¿Se acuerdan, no? No los destruyas. Y Dios estaba airado. Ahora, hoy día, el Señor no nos va a destruir, pero igual se aira, con una ira santa. Así que la prohibición es, tenemos nosotros que honrar las maneras que el Señor nos pide para adorarle, exactamente como Él nos pide que lo adoremos, no inventando nuestras estrategias, nuestras ideas. Y lo que decía yo en la mañana, no trayendo del mundo, ¿no?, aquellas cosas que nos contribuyan, ¿no?, a la adoración al Señor. Nada, en el culto público, aquí se lleva la gloria del Señor o no se la lleva nadie. Aquí el Señor es adorado o nadie, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé si fue notorio el año que pasó, pero yo no predicaré nunca el Día de las Madres un mensaje para las mamás. No lo haré, ni para los padres, ni para los abuelos, ni para los maestros, ni para nadie. ¿Por qué? ¿Porque soy un sangrón? Es posible que sí. Pero más allá de mi sangronada, tiene que ver con que aquí se lleva la gloria del Señor o no se la lleva nadie. Porque soy un convencido de que el culto público no es para que yo salga edificado, no es para que yo haga mi numerito. El culto público es para adorar al Señor. Ahora, que yo salga edificado es plus, pero el objetivo del culto público es adorar al Señor, ¿no? Esa es la primera respuesta de la pregunta del catecismo, ¿no? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios, no es hacerse feliz, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y en el culto tenemos que lograr eso, glorificarlo y gozar de Él. Ahora, si yo no me siento bien conmigo mismo es otra cosa, pero el propósito del culto es adorarle. Pero no solamente adorarle, sino adorarle como Él ha pedido que lo hagamos. Ahora, ¿cuál es el deber fundamental? ¿Cuál es el deber? Esa es la prohibición. No tenemos que inventar nuestros propios medios de adoración, ¿no?, y adorar al Señor con esto. Pero ¿cuál es el deber fundamental, ¿no? Tenemos que decir, ¿no?, que significa que todo lo que hagamos en la adoración formal a Dios debe contar con la aprobación
de Dios en su palabra, o de lo contrario debe de ser removido de la adoración. Yo tengo dos dichos de hace muchísimos años. Uno es este que acabo de decir: aquí se lleva la gloria a Dios o no se la lleva a nadie. Por lo tanto, nunca tendremos un reconocimiento ahí de vamos a dar el reconocimiento a la hermana por sus años de trabajo, que pase, y le aplaudimos y lo reverenciamos. Eso no va a suceder nunca. Aquí se lleva la gloria a Dios o no se la lleva a nadie. Pero la segunda cosa es, cualquier cosa que quite o intente quitarle la gloria al Señor, tiene que ser eliminada del culto. Tiene que ser quitada del culto. Lo que Dios manda en su palabra es lo que tenemos que hacer. Ahora dirán, ¿hay sustento bíblico para esto? Vamos a otro análisis exegético. No, pero pues, bien sencillo, ¿no?, de este asunto. En Levítico número 10. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú, ¿no? Vamos a ver lo que pasó con estos dos. Hijos del sacerdote, ¿eh? No solamente de un sacerdote, no, de Aarón. No era cualquiera, Aarón, ¿no? El sacerdote del pueblo, el primer sacerdote, digamos, ¿no? Bueno, Melquisedec antes, pero ya el pueblo institucional, Aarón. Dice, 10:1, Levítico 10:1. Lo leo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre la cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, ¿sí?, que él nunca les mandó. Quiero que noten el pecado. Casi la mayoría de las personas que yo he escuchado ponen énfasis sobre el fuego extraño. Hay libros que se llaman El fuego extraño. MacArthur tiene un libro que se llama Fuego extraño. Y nos vamos con la idea del fuego extraño. El pecado no fue el fuego extraño. ¿Cuál fue el pecado? Hacer lo que no se les mandó. El fuego extraño es circunstancial. El gran problema de Nadab y Abiú fue que Dios dijo: yo no mandé nunca esto. Hubiera sido cualquier otra cosa. El gran pecado fue no hacer lo que Dios había pedido que hicieran, ¿no? Lo dice claramente la Biblia, Pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Lapidario, Sí, Ámbar. Así como dicen que pues no les había mandado y estaba mal, ¿por qué nosotros no hacemos las fiestas anuales que sí están, bueno, que les había pedido al pueblo? Sí, claro, hay festividades. Lo que pasa es que las fiestas, las festividades y las ceremonias, la ley ceremonial y la ley civil en ese sentido, ¿no?, terminaron cuando vino Cristo. O sea, hoy ya nosotros no hacemos la festividad. El día de las cosechas, el Pentecostés, las 7 semanas, en fin, ya esas ya no las hacemos. Nosotros ahora, hoy ya no las hacemos porque esa es una ley que ya terminó, que ya caducó. Cuando viene Cristo ya no hay necesidad, porque tanto las ceremonias religiosas que implicaban derramamiento de sangre, como la circuncisión, la Pascua y otras, la expiación, había derramamiento de sangre, se acabó cuando vino Cristo. Hebreos dice que Cristo derramó su sangre una vez y para siempre, más nada. Y las fiestas ceremoniales apuntaban a Cristo, pero cuando Él vino ya no hay necesidad de avisar, va a venir, porque ya vino. Entonces se caducaron. Por eso ya no las celebramos. Como otras cosas, Ambaré, hay un montón de cosas que ya no hacemos, que hacían en el Antiguo Testamento. No con esto estoy diciendo, estamos en la época de la gracia y no de la ley. No somos antinomianistas. Somos de gracia y ley, ¿no? Acuérdense que al principio decíamos, ley sin gracia no es ley, gracia sin ley no es gracia, ¿no? Pero cuando Dios dice esto se acabó, pues esto se acabó, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí, ¿no?, en la historia de Nadab y Abiú, pues fueron muy creativos, ¿no? ¿Ustedes creen que la intención de Nadab y Abiú era perversa? Querían reverenciar al Dios correcto. Lo que ellos querían era llevar una ofrenda al Dios correcto, quemar incienso al Dios correcto. Y llevan un incienso, un fuego extraño, o sea, algo que el Dios no pidió. Y Dios los castiga. Nosotros nos podríamos preguntar, entonces lo que no podemos hacer es hacer fuego extraño, un incienso. No, ahí no está el pecado. El pecado es que desobedecieron a Dios.
no hicieron lo que Él les mandó. Bajo este principio, en el deber fundamental, nuestro deber es hacer exclusivamente lo que Dios ha pedido. Hagamos un vistazo rápido de nuestro culto. Es fuera y dentro de nuestro culto esto, pero hagamos un análisis de esto. Nosotros tenemos un llamamiento a la adoración. ¿La Biblia dice que leamos la Biblia? Sí, claro, por supuesto. Pues sí, desde luego, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por supuesto. Debemos de leer la Biblia un versículo nada más y que todo el mundo entienda lo que quiere entender. No, grandes porciones. Ustedes se dan cuenta que aquí nosotros no leemos 3 versículos y ya. Hay iglesias que leen 2 versículos en todo el culto y cantan 50 canciones, ¿no? Ahora, claro, evidentemente la Biblia es importante en la lectura. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó en el culto? Sí, cuando leemos la Biblia. La Biblia dice que oremos en el culto, pero por supuesto, con manos santas, ¿no? Por supuesto que tenemos que orar. Claro que lo tenemos que hacer. ¿Estamos haciendo lo que nos mandó? Sí. Sí. ¿Tenemos que ofrendar? Sí. Traer los diezmos al alfolí, ¿no? Por supuesto. Y lo hacemos, no lo hacemos porque hay que recaudar fondos, sino lo hacemos como un acto de adoración porque el Señor pidió que ofrendáramos. Es decir, que el culto que nosotros tenemos es un culto que intenta, y a lo mejor nos equivocamos en una de estas, intenta, ¿verdad?, hacer lo que Dios ha pedido que hagamos. Más nada. Más nada. Por ahí los interludios y los preludios de esto son un poco circunstanciales, ¿no? Pudiésemos prescindir de esto sin problema, pero del llamamiento, de la confesión, de las ofrendas, de la predicación y de la bendición, eso debe de estar siempre. Es imprescindible, no puede faltar. Es como en las bodas. Cuando yo voy a oficiar una boda, les digo, miren, ustedes hagan lo que quieran de su boda, pero las arras, los votos y los anillos no pueden faltar. Ahora, el lazo, si lo pueden no traer, mejor. Y las almohadas también. O los cojines. Hay cojines, ¿no? Sí, cojines. Perdón. Pues, oye, miren cómo estoy con eso. Nada. Las velas, ¿no? Pero las arras, los anillos y los votos. ¿Por qué? Porque esto Dios lo mandó. Entonces, aquí hacemos, hoy intentamos hacer lo que Dios mandó. Él pidió que se predicara la palabra, absolutamente. Y no solamente que se predique, sino que es la parte más importante del culto. Y otra vez, hay iglesias en donde cantan 1 hora y predican 15 minutos. Pero la palabra, si el culto dura 1 hora, por lo menos 31 minutos debe de durar la predicación. Y 29 el resto. La palabra es central. No que tiene que estar en el centro del programa, sino que tiene que ser lo más importante, porque es el medio de gracia que nos hace crecer en santificación. ¿Se dan cuenta? No debemos hacer nada más que esto. Ahora, una obra de teatro, un sketch en el culto público, ¿se puede? No. ¿Por qué? Dios dijo, hagan un sketch cuando me adoren. En ningún lado. Hagan una representación teatral. No dice en ningún lado esto. En ningún lado, no lo dice. No hay manera. Hay iglesias que tienen sketches, ¿no? Ahora los jóvenes van a presentar la vida de Jesús y además hasta se atreven a traer a un niño disfrazado de Jesús a hacer un sketch. Todo violado ahí. No se debe. Está padre, sí. ¿Motiva a los que participan? Sí. ¿Alegra el corazón de los papás que los ven? Sí. ¿Está mandado en la Biblia? Y sí, las fotos. ¿Está mandado en la Biblia? No. No. Imagínense entonces cuántas cosas hacemos que Dios no mandó. Sí, Erandi. Los saludos y los avisos sí son parte del culto y están autorizados en la Biblia, ¿no? Dice el Salmo 103, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que tiene que ver un poco con esta relación. Incluso los salmos, los cánticos graduales, los cánticos graduales tienen la intención de esto, ¿no? Por ejemplo, los cánticos graduales, ¿ustedes se acuerdan del cántico del 120? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no?
Estos cánticos graduales eran ceremonias cúlticas en donde la gente iba saludándose. Iban subiendo hacia Jerusalén y después de esta aldea salían. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, vamos a adorar al Señor. ¡Ay, qué padre que te veo!, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, parte del cántico gradual, ¿no? Yo me alegré con los que decían, alzaré mis ojos a los montes, 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la gente iba caminando y conforme iban caminando hacia Jerusalén, la gente se iba integrando a la peregrinación y se saludaban y se alegraban, era parte del culto. Y cuando iban subiendo las escalinatas, Salmo 136, iban diciendo, porque para siempre es su misericordia. Y decía algo el sacerdote, un escalón más, porque para siempre es su misericordia. Algo más decía el sacerdote, subían un escalón más, porque para siempre es su misericordia. La mitad del 136 es, porque para siempre es su misericordia. Era el remate de la llegada a Jerusalén. Y había esto, ¿no? Esta comunión, este encuentro. Ahora, ¿qué está mal en los saludos nuestros? ¿Qué está mal? Lo que está mal es que cuando nos saludamos dejamos de tener a Dios en el centro de nuestra adoración. Porque vemos a la hermana, ¡qué gusto me da verte! ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? Que no te vi el domingo pasado. Oye, qué padre peinado tienes. ¿Sí o no? ¿No ha pasado? Ahí estamos equivocados. Pero sí se vale. ¿Mande? Pero sí se vale saludar. Sí, saludar. Oye, pero puede ser también una muestra de amor a tu hermano, porque también ese es un requisito. Por eso estás llamando la Biblia que te congregues. Sí. Orar, congregarte Sí. y leer la palabra, Sí, ¿no? sí. El asunto es qué hacemos cuando estamos congregados. Ahora, los saludos, imagínense un saludo que sea correcto. Hay algunas iglesias que van al extremo, ¿no? Yo estuve en una iglesia donde decían, en los saludos nada más levanten la mano y se saludan. Ahora, esto es ley sin gracia. ¿Sí o no? Es ley sin gracia. Acuérdense que la ley sin gracia no es ley, ¿no? Ahora, ¿qué es bueno de los saludos? Es que nos saludemos, ¿no? Y expresemos nuestra adoración al Señor. El Señor te bendiga. Glorifiquemos al Señor juntos. Yo cuando saludo a mis hermanos aquí arriba, no les digo, ¿cómo les fue en el trabajo? No, es Dios te bendiga. ¿No? Y esto sería una expresión más pura de nuestra devoción al Señor. Pero ahí tenemos un error, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Yo asistí a una iglesia presbiteriana. Sí. Cuando estuve estudiando en el extranjero. Sí. Y cuando era como de la lo que se decía era la paz del Señor. La paz del Señor. Y ya se acaba. Sí, exacto. Los de al lado, el frente y atrás, la paz del Señor. Sí, muy bien. A mí me encanta eso. Lo que pasa es que los latinos somos más de apapacho, ¿no? Porque nos abrazamos, nos da mucho gusto vernos. Ahora, ¿qué tal que hacemos esto al terminar el culto? Pues es cuestión nada más de que nos orienten. Exacto. De la Bueno, manera más correcta. Vamos a saludarnos, ¿no? Nos Mire, adaptamos. pasa, tenemos problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, la ofrenda. Pues ya voy a entrar en detalles, ¿no? Pero la ofrenda. Sí, Cristóbal, tienes toda la razón. Pero voy a mencionar la ofrenda. No aquí, o no lo he visto aquí, pero hay otros lugares en donde sacan la ofrenda, un billete de 500, se lo dan al diácono y dicen, ¿me das por favor 450? ¿No han visto eso? ¿No se han dado cuenta de eso? A lo mejor aquí no ha pasado, o sí, no sé, ¿verdad? Pero hay lugares, tome 500, ¿me puede regresar 450? ¿Saben que ese no es el problema? El problema es que el diácono mete la mano al alfolí, saca cuenta y regresa el cambio. Eso es pecaminoso. Es muy pecaminoso. No traer preparada la ofrenda desde casa es pecaminoso. Eso no debe de ser. Hay que traer desde la casa preparada la ofrenda, ¿no? Lo que vayan a dar, ¿no? Alegremente, lo que dispongan en su corazón. El diezmo es el diezmo, pero la ofrenda hay que traerla preparada desde casa. Es un acto de adoración. No es un tiempo de platicar. Es un tiempo de adoración al Señor. No es recaudación de fondos. Es un acto de adoración. Entonces en la ofrenda tenemos problemas también, ¿no? A veces tenemos una situación de esta naturaleza. Entonces son detalles que quizá tenemos que ir puliendo poco a poco, que no nos van a mandar al infierno. La gracia del Señor es inconmensurable, sin duda alguna, pero si podemos adorarlo de la mejor manera, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no, si nosotros sabemos cómo debemos adorar al Señor, por qué no movernos a una adoración correcta? ¿Por qué no? ¿No? Hermana, sí, yo sé. Por ejemplo, ahora que viene lo de Semana Santa, que nos está preparando con la femenil, las
Esa es una zona gris. Y voy a decir por qué es una zona gris. El que escribe estas clases, ya luego les platico quién lo escribe, ¿no? Habla de estas zonas grises. Y la zona gris es aquello que no está claramente expresado, que no está, pero que está sugerido de alguna manera. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nació, lo que sucedió fue que una multitud de ángeles vinieron y cantaron al Señor, ¿no es cierto? Adorando a Cristo. Ahora, me parece que esto, que siendo una zona gris, lo podemos hacer con lo que la confesión de fe llama la libertad de conciencia. Ahora, si nuestra conciencia nos acusara, habría que dejarlo de hacer. Pero si la conciencia no nos acusa, habría que hacerlo. Pero si lo hacemos, lo tenemos que hacer con el cuidado reverente de que la adoración es al Señor. No es el coro, no es el grupo, el objeto, ¿no? No, el coro que está, incluso ni siquiera tendría que estar aquí enfrente, eso sí veo que es un problema. Pero cuando el coro canta, ¿no? No se le debe de aplaudir, no tiene que hacer reverencia, ¿no? Eso no debe de suceder. Y el coro debe de saber, ¿no? Que cuando termina su presentación, la mejor cosa que puede suceder es que la gente salga y diga, el Señor fue honrado. Pero si cuando sale la gente dicen, qué lindo cantó el coro, no tuvieron resultado. Ahí en la iglesia donde estuve la anterior, en el centro, 6 coros. Y cuando el coro principal salía de su concierto, ¿no? Qué lindo cantó el coro. Y yo le decía al coro, hermanos, tenemos que ver de qué manera podemos hacer que ustedes no sean protagonistas en el culto. Que la gente salga y digan, el Señor fue glorificado. Si el Señor sale glorificado y la gente lo glorifica por eso, el coro tuvo éxito. Pero si el coro fue alabado, ¿no? Si la motivación de la gente es, ya voy a venir a la iglesia para entrar al coro, mala motivación. Dios correcto, modo incorrecto. Ahí viene Giancarlo en su defensa. Sí, adelante, hermano. Primera de Crónicas 25 decía, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutón, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio, pues el ministerio de la música. Sí. Y ya de estas 3 personas, de los hijos de Asaf, fue Zacur, José, Netanías y Azarel, de hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo los órdenes del rey, de los hijos de Jedutún, de David. Y empieza a hablar, ¿no?, de todos ellos, y después en el versículo 5 dice, todos estos fueron hijos de Emán, videntes del rey y de las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijos. Claro. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con los salterios y arpas Sí. para el ministerio. Amén. Sí. Y de hecho, dentro de la misma Biblia sí encontramos que hubo personas que estuvieron separadas y apartadas precisamente para el ministerio musical y para la proclamación. Claro. Independientemente del canto, podría ser. Claro. No, sí. No, perfecto. ¿No? Ese es un pasaje que es concluyente, no es conclusivo, ¿no? Entonces, sí, me parece que tener una participación coral no pasa nada. El asunto es con qué intención, ¿no?, se hace. Ahí está el punto, ¿no? Gloria. Otro pasaje que habla acerca de los cantores fue cuando desde las Nehemías por fin levantan el muro de Jerusalén, y entonces para la dedicación del muro de Jerusalén, Sí. estoy leyendo en Nehemías 12, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, etcétera. Sí. O sea, En una adoración, claro. para Alabar al Señor, para sin dedicar duda. ese- Sin duda alguna. Ahorita les digo 2 anotaciones de la teología histórica. Sí, Isaí. Yo considero que incluso las mismas lecturas que tienen mis hermanos hablan muy claro de algo. El culto público, punto número 1, ya lo hemos dicho, pero ya lo ha dicho Pastor, es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y la centralidad del culto es la palabra de Dios. Sin duda. Entonces, no es importante la música, no es importante quién la canta. Lo que importa es que se cante la palabra de Dios y que a través del canto de la palabra de Dios sea glorificado El Señor. ese Dios. Amén. Yo considero que es Así, yo creo también lo mismo que tú. Ahora déjeme decir 2 o 3 anotaciones. ¿Qué pasa si un día dice el coro, pastor, vamos a hacer
nuestro concierto y va a ser puro concierto porque la palabra se va a predicar en el concierto. Nada más vamos a hacer una lectura al inicio y la bendición al final. ¿Cómo ven eso? Mal, ¿no? Porque la centralidad es la proclamación de la palabra, no cantada, proclamada. Entonces yo le decía a los coros, no, nada de eso, yo voy a predicar. Pero no se tarde mucho, pastor, me decía. Ahora, ahorita le te doy la palabra. Juan Calvino dijo, él muy particularmente cantaba salmos solamente y en algún momento sin instrumentos. Pero en la época ginebrina, durante Juan Calvino y posterior, decía Juan Calvino, ¿no?, que todas las iglesias tienen un coro. Lo que decía ahorita Giancarlo, la iglesia misma. O sea, la iglesia cantando en conjunto es un coro celestial maravilloso. Lo que sucede con los coros que están cantando aquí es que se ensaya a voces, etc. Pero hay iglesias, ahora no sé si todavía, en Estados Unidos y en Europa, en donde la iglesia canta a voces. ¿Verdad? Que canta a voces la iglesia. Y se oye precioso el canto a voces, los que son bajos, tenores, contraltos, ¿no?, sopranos, a voces cantan en la iglesia. No hay necesidad de un coro, porque eso es un sonido maravilloso. Ahora, el coro, por supuesto, es parte de. Y la otra cosa que quiero mencionar es que también en esa época ginebrina, en las iglesias, grandes catedrales, arriba, en la parte de atrás arriba, había un espacio en donde estaban los instrumentos y allá cantaba el coro. Ni se veía. Lo único que la acústica, ¿verdad?, que era tan buena, hacía que se oyera, ¿no? Pero no estaban enfrente. Exacto, ¿no? ¿Para qué? Con el propósito de que no fueran vistos y fueran el centro de atención, ¿no es cierto? Eso. Entonces, algo tenemos que hacer, bueno, ahí Giancarlo, ¿verdad?, para que la adoración, así hacemos un mezanín ahí arriba, no necesariamente, pero pueden cantar aquí sentados, ¿no? Parados o lo que sea, ¿no? El sonido a lo mejor sale igual, no sé, no estoy dando ninguna instrucción al respecto. Lo que digo entonces es, si el coro, ¿no?, está llevando a la congregación a la adoración al Señor y no son protagónicos, ¿no?, y la iglesia sale glorificando al Señor, el coro tuvo éxito, ¿no? Glorificaron al Señor, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Perdón, Ámbar, ahora sí. Los conciertos están mal, te voy a decir por qué. Si vamos a Bellas Artes en México y les decimos allá en Bellas Artes que es una sala de conciertos, ¿podemos hacer un culto aquí? Nos van a decir, no, hombre, váyanse a una iglesia, esta es de conciertos. Pero ¿qué tal cuando venimos a la iglesia? ¿Podemos hacer un concierto aquí? Sí, claro. Ahora, ¿por qué no les decimos, no quieren un concierto, vayan a una sala de conciertos? Esto es iglesia. No, pero sea un concierto afuera. ¿Un concierto qué? Un concierto afuera, no aquí en el... Afuera. No, está bien, sí, vamos, así, hagámoslo. Pero no es culto público. Vamos, hagámoslo. Un sketch, hagámoslo afuera. Una obra de teatro, hagámoslo afuera. En el culto no. Danza, bailen donde quieran, aquí no. Hermano Jorge. Sí, hermano, yo quiero hacer un comentario. No recuerdo si fue en los 60s o los 80s en Estados Unidos, hablando acerca del culto y adoración a Dios, de los elementos de adoración a Dios. Incluso algunas iglesias muy ortodoxas y conservadoras tuvieron un debate muy significativo y muy fuerte de quitar las banderas que están al frente y pasarlas atrás. Sí, ese es un debate que hubo en México hace muchos años y es culpa de Gobernación, porque Gobernación ha pedido como norma que la bandera de México por lo menos tiene que estar ahí, en todas las iglesias, ¿no? Hay iglesias que no la tienen, pero si llegara la Gobernación pueden hasta cerrarles la iglesia. Ahora, en realidad, nosotros no reverenciamos esas banderas, ¿no? Es más, ni las vemos casi. Están tapadas con estas cosas, ¿no? Pero cierto, hubo ese debate. Y en México hubo también. Allí en la iglesia donde yo estuve, en Playa del Carmen, no teníamos banderas. ¿Y nunca tuvieron problemas con Gobernación? No, nunca. Nos aventamos. Hermano, a sus órdenes. ¿Qué hacer? Bueno, yo soy nuevo, sí. El primer día con ustedes. Gracias a Dios. ¿Qué hacer con esta efervescencia a través de las redes sociales que representa ya más que adoración, que darle gloria a Dios?
dinero y mercadotecnia, y que son gentes que han salido de las iglesias. Incluso hay iglesias que son preferidas por su coro. ¿Por su qué? Por su coro. Ah, sí, por supuesto. Sí, o sea, yo voy a esa iglesia porque canta muy bonito. Sí. Pero ahora esto es un mercado enorme. Porque a mí me gusta escuchar alabanzas, pero yo también ya le estoy entrando a esto de la mercadotecnia. Yo le doy like en YouTube y son alabanzas, es música cristiana que incluso las hemos escuchado en las iglesias. ¿Qué hacemos nosotros? En el ámbito de la privacidad de la casa, escuche toda la música cristiana que quiera. En el culto público, ¿no? Debe de ser muy cuidadoso eso. Muy cuidado. Hay iglesias incluso que no cantan nada más que salmos, solo salmos. Sería precioso, que cantáramos puros salmos aquí, sería lindísimo. Pero los himnos me parece que también tienen un gran contenido teológico que vale. Hoy cantamos un par de himnos que son preciosos, ¿no? Tributado honor a Cristo, por ejemplo, ¿no? Cerca más cerca, ¿no? Que son himnos que verdaderamente nos mueven a la adoración, ¿no? Pero en el culto me parece que hay que ser muy cuidadosos con la alabanza. Hay iglesias que son salmos exclusivos, pero hay iglesias que son Jesús Adrián Romero exclusivo, ¿no? Entonces uno no sabe, entonces ni siquiera yo pienso en el equilibrio, es himnos y más nada, himnos y ya, por ejemplo, ¿no? Y él dice que es conservador, reformado. Sí, Ámbar. Yo me acuerdo que de chiquita nos ponían en las escuelas bíblicas, había un himno que era cantar a la bandera mexicana. Sí. Y aquí pasaban con las dos banderas. Sí. Primero se le cantaba la bandera mexicana, Sí. y luego la de la iglesia. Pero no en el culto público. Era un evento de escuela bíblica. Sí. Sí. Bueno, no es culto público, ¿no? Me parece que aquí tenemos que distinguir. Y yo estoy hablando de algo muy particular, que es principio regulatorio y normativo. Y estamos hablando del culto público, ¿no? Es, por ejemplo, la danza, ¿no? Hay iglesias que tienen un montón de niñas vestidas iguales, hasta con listones y panderos y así, ¿no? Y dicen, vamos a ministrar ahora con la danza. Eso no existe en la Biblia. Y por más que me digan, es que David danzó, sí, pero no en un culto público, sino en el traslado del arca. ¿No? Que lo hagan como lo hizo David entonces. ¿Mande? Y que lo hagan como lo hizo David. Y que sí, exacto. Pero danza, no, está prohibido, hermana Pati. Sí, no, ya me contestaste, porque yo conozco una persona muy cercana a mí que danzaba en la otra iglesia. En la secta. Y yo le digo, es que no es danzar, es que soy su Miriam. ¿Soy qué? Se hizo Miriam. Chin. Y yo en mi ignorancia lo voy a reconocer, porque ¿qué le digo? Sí. Pero no era culto público. Sí, bueno, exacto. Entonces, hay una gran cantidad de cosas. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sucede en el culto, ¿no es cierto? Hay que ser muy cuidadosos para hacer lo que Él nos mandó. No el tema del fuego extraño, dejémoslo a un lado, para que hagamos lo que Él nos mandó. Y solamente Él nos mandó. Por eso la música es muy cuidada, ¿no? Giancarlo y yo platicamos mucho, la música, ¿no? Hay veces que digo, uy, esta letra de este himno a lo mejor hay que cambiarla, ¿no? Somos muy cuidadosos en eso, ¿no? A veces se nos puede ir, ¿no? Pero queremos ser muy con música, con la predicación de la palabra, con la liturgia en términos generales, queremos ser muy cuidadosos. Y ustedes nótenlo. Pueden decir algunos, no, son tan aburridos que esa iglesia se va a ir para abajo. Estamos creciendo. No sé si vieron el informe de 200 y tantos % de enero del 2023 a enero del 2024. Ninguna iglesia crece en ese porcentaje. Eso no tiene que ver con el pastor, ni con el consistorio, ni con nadie, más que por la gracia y misericordia del Señor. Pero las iglesias crecen por la predicación de la palabra. Cuando la palabra es fielmente predicada, siempre el resultado de la palabra es una iglesia sana y que crece. Misael. Sí, bueno, caminando un poquito, escuché, usted hizo un comentario sobre los aplausos. Chipi. Yo quisiera saber qué consejos tienen aquí. Bueno, yo debo confesar que al terminar a veces las predicaciones... ¿Quieres aplaudir? Quiero aplaudir el gozo que siento de cómo se expone la palabra en esta iglesia, que todavía me considero nuevo, y yo sentía mucho esa necesidad de
de esa palabra como se está exponiendo en esta iglesia, y le doy gloria a Dios por eso. Terminé y me dan ese gozo de querer aplaudir por gozo, de darle la gloria a Dios de esa palabra como se está exponiendo fielmente. Claro. Esa es otra zona gris. Ahora te voy a decir por qué. La Biblia dice, por ejemplo, que alabemos al Señor con manos santas y levantadas, ¿no? O que batamos palmas. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que desafortunadamente, tristemente, porque no es cuestión de la fortuna, tristemente, la connotación es carismática. Y lo que queremos es no nos confundan con una iglesia carismática. Ese es un tema, ¿no? Interesante. Ahora, la pregunta es, ¿está prohibida las palmas en el culto? La respuesta es no necesariamente. El problema es el desorden que esto puede provocar, ¿no? Porque sobre todo en los lugares tropicalizados como el nuestro, que no estamos en el trópico, pero somos latinos, ¿no? Ya empiezan luego a bailar, ¿no? Si la cosa se descompone. Ahí en la iglesia de Príncipe de Paz, cuando iban festivales de coros y iba mucha gente, los diáconos tenían que decir, hermanos, les queremos pedir por favor que aquí no aplaudan, ¿verdad? Era evidentemente lo que estábamos cuidando un poco el ambiente y que respetaran nuestra liturgia. No creo que sea pecaminoso, me parece que más bien estamos cuidando las formas. Ahora, tampoco dejar de hacerlo, que es un pecado, ¿no? Pero cuidamos de hacerlo, lo cuidamos, pero no es necesariamente pecaminoso. Es como orar de rodillas, sería mucho mejor. ¿Y cómo le dice a toda la gente, pónganse de rodillas para orar? Está rete difícil, ¿no? O levantar las manos por la emoción que te da. O levantar las manos, un ¿no? canto o una... Ahora, eso se presta de repente a ciertos desórdenes. Y hay un mandato implícito en la Biblia. Hacer todo decentemente y con orden. No solamente decentemente. Lo podemos hacer, levantar las manos muy decentemente. Pero el orden... ¿no? Hay que tener cuidado con esos detalles, pero no es un acto. Por ejemplo, hay iglesias que son muy cuidadosas en eso y qué bueno, ¿no? Pero nuestro ambiente no es propicio y nos confunde y no queremos que seamos confundidos con esto, ¿no? ¿Alguna cosa más? Vamos bien, ¿no? Próxima semana, las maldiciones generacionales, porque dice el segundo mandamiento, ¿no? No te hará más imagen ni ninguna semejanza de lo que no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es esto? ¿Hay maldiciones generacionales? Hay que verlo la siguiente semana. Así que no falten, próxima semana, este tema. No quiero afirmar las maldiciones. No. Cuidado, tenemos que cuidado, ¿no? Mis padres practicaban el ocultismo, yo estoy maldito por eso, ¿no? Hay que ver este tipo de cosas. Si no hay más nada, bienvenido, hermano. Bienvenido también, Diana. Bienvenida, Diana. Qué gusto nos da verles. Pues esta es la iglesia. Y nos daría mucho gusto que nos acompañaran los domingos. Tenemos culto a las 9, a las 12 y esta clase a las 6. Bienvenidos. Gracias. Ahorita que terminen todos, los van a saludar. Gracias, pastor. No, un placer. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos conversar sobre estas cosas, aprender. Algunas cosas que ya conocíamos, reforzarlas y quizá algunas otras descubrirlas. Y queremos ser obedientes a ti, Señor. No permitas que nos equivoquemos. Y si nos equivocamos, tennos paciencia, Señor, porque estamos en el proceso del aprendizaje. Cuida, Señor, de nosotros. Queremos adorarte y honrarte y darte culto como tú has mandado. De ninguna manera queremos, Señor, que nuestras emociones o nuestras intenciones o nuestras corazonadas estén involucradas. Queremos ser fieles a lo que has pedido. Ayúdanos en esta tarea, Padre, porque es necesario para que podamos servirte de la mejor forma. Cuida de nosotros ahora que vamos a casa, que tengamos un sueño reparador y que mañana, si es tu voluntad que amanezcamos, lo hagamos disfrutando y gozando de ti también, como debe de ser la vida del cristiano. Gracias por las visitas que tenemos, bendíceles y cuida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Señor les cuide, mis hermanos.